El gato negro, la historia real que inspiró las leyendas más oscuras. Desde tiempos inmemoriales, los gatos negros han caminado entre el misticismo y el miedo, entre la adoración y el rechazo. Estas criaturas, con su pelaje oscuro como una noche sin luna y sus ojos fulgurantes como faros en la penumbra, han sido objeto de profundas supersticiones. ¿Pero por qué los gatos negros generan emociones tan intensas? Algunos los ven como guardianes de lo oculto, mientras que otros creen que son presagios de tragedia. En diversas culturas, su color negro se ha asociado con la noche, lo desconocido e incluso con la muerte. Son, en esencia, símbolos vivientes que evocan lo que no podemos entender. Sin embargo, es interesante notar que en algunas partes del mundo, los gatos negros son considerados portadores de buena suerte. En Japón, por ejemplo, regalar un gato negro simboliza prosperidad y protección. Esta dicotomía cultural nos demuestra cómo el significado de un símbolo puede transformarse según las creencias colectivas. ¿Pero de dónde proviene esta reputación tan escalofriante? Hoy no hablaremos de mitos sin fundamento, sino de una historia real. Un evento que marcó para siempre a un pequeño pueblo y alimentó una de las leyendas más oscuras jamás contadas. Antes de sumergirnos en los hechos, es importante recordar que los mitos suelen basarse en verdades distorsionadas. A menudo, una simple coincidencia o un malentendido puede desencadenar una cadena de creencias que se perpetúan durante siglos. Esta historia no solo trata de un gato negro, sino también de cómo el miedo puede transformar lo ordinario en algo siniestro. ¿Realidad o mera coincidencia? Tú decidirás al final. Pero te advertimos, una vez entres en esta historia, puede que mires a los gatos negros de otra forma para siempre. Además, ten presente que lo que consideramos miedo suele ser una respuesta a lo desconocido. Los gatos negros, por su naturaleza independiente y enigmática, se convierten fácilmente en receptores de nuestras proyecciones más oscuras. Antes de sumergirnos en la espeluznante historia del pueblo, es necesario comprender cómo los gatos negros adquirieron su nefasto simbolismo. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados casi como dioses, vistos como guardianes de la casa y protectores contra los espíritus malignos. Su conexión con lo divino era incuestionable, y hubiera resultado inconcebible considerarlos portadores de mala suerte. Sin embargo, en Europa medieval, todo cambió. Las sombrías creencias de la época comenzaron a asociarlos con brujería y maleficios. Se convirtieron en compañeros sospechosos de las brujas, vistos como sus familiares espirituales, según algunos, cómplices en rituales oscuros. Esta relación con lo sobrenatural se perpetuó durante siglos y fue reforzada por historias de tragedias que parecían seguir a estos enigmáticos felinos. Pasemos ahora al caso real que consolidó muchas de estas creencias en una comunidad específica y los aterradores hechos que dejaron su huella imborrable en la memoria colectiva. No solo exploraremos las tragedias que rodearon a este gato negro, sino también cómo los aldeanos lidiaron con el miedo y la superstición. A veces, las creencias pueden ser tan poderosas que determinan cómo percibimos los eventos que nos rodean. Todo comenzó en un pequeño y remoto pueblo, cuya tranquilidad solo era interrumpida por el susurro del viento y el eco de los pasos en sus caminos empedrados. Era un lugar donde las supersticiones tenían raíces profundas, transmitidas de generación en generación bajo noches estrelladas. Una tarde, llegó al pueblo un gato negro. Nadie sabía de dónde venía, simplemente apareció, como un huésped silencioso caído del cielo. Era imposible ignorarlo, su presencia era imponente, tanto por su tamaño como por la intensidad de su mirada. Algunos lo aceptaron de inmediato, viéndolo como una criatura independiente y misteriosa. Pero, para otros, el gato era un augurio de problemas. Los rumores comenzaron a extenderse más rápido que el fuego. Se decía que el gato aparecía en los momentos más extraños, que siempre estaba allí cuando algo malo ocurría. Una atmósfera de duda fue envolviendo al pueblo lentamente, pero lo peor aún estaba por venir. Las primeras señales del horror surgieron con una desaparición inexplicable. Una noche, una niña que solía jugar cerca de las afueras del pueblo no regresó a casa.
Los vecinos se unieron en una frenética búsqueda, recorriendo los campos y los bosques. Al día siguiente, algunos afirmaron haber visto al gato negro merodeando por la zona justo antes de que la pequeña desapareciera. Días después, un accidente extraño sacudió al pueblo. Un joven cayó desde el tejado de su casa mientras reparaba unas tejas. Fue encontrado sin vida, y algunos aseguraron que, al momento de su caída, el gato negro se encontraba observando desde una esquina cercana. Coincidencia o no, las tragedias comenzaron a aumentar. Una familia perdió su casa en un incendio inexplicable. Un anciano murió repentinamente sin causa aparente. En la mente de los aldeanos no quedó duda, el gato negro era un presagio de mala fortuna. La superstición se apoderó del pueblo. Algunas personas se negaban a salir de sus casas si veían al gato cerca, y otras comenzaron a colocar amuletos cerca de sus puertas para ahuyentar los malos espíritus. El miedo era palpable, casi tangible, como una neblina que no se disipaba. Las historias sobre el gato negro se vuelven más fantasiosas con cada narración, que tenía la capacidad de desaparecer en las sombras, que sus ojos reflejaban las escenas de las tragedias que iba a causar, que pertenecía a una hechicera que lanzó una maldición sobre el pueblo antes de morir. Sin embargo, había quienes no creían. Algunos hombres y mujeres intentaron capturar al gato para demostrar que no era más que un animal común y corriente, pero el felino parecía siempre escurrirse entre las manos, como si estuviera protegido por una fuerza misteriosa. Y como llegó, el gato negro desapareció sin dejar rastro. Un día simplemente ya no estuvo en el pueblo. El efecto fue inmediato, los rumores cesaron, las tragedias parecieron disminuir, y poco a poco, la vida volvió a su curso. Pero la sombra del miedo aún persistía, y cada desastre futuro sería inevitablemente achacado a su posible regreso. La desaparición solo intensificó el enigma. ¿Qué le pasó realmente al gato? Algunos decían que fue finalmente ahuyentado por los aldeanos más supersticiosos. Otros creían que nunca había existido realmente, que era una manifestación sobrenatural que simplemente cumplió su propósito. A medida que exploramos esta historia, surgen muchas preguntas. ¿Podría todo haber sido una serie de desafortunadas casualidades exacerbadas por el miedo colectivo? Los psicólogos aseguran que las comunidades vulnerables son susceptibles a la histeria colectiva, donde eventos completamente normales se reinterpretan a través de un lente de miedo y superstición. Por otro lado, los más enfáticos creyentes en lo paranormal argumentan que la presencia del gato negro y los sucesos inexplicables no pueden ser mera coincidencia. ¿Y qué hay de las culturas que siempre han asociado a ciertos animales con lo desconocido? ¿Podríamos estar negando una realidad que no comprendemos del todo? Lo que este caso muestra es la fascinante dualidad de los gatos negros como criaturas místicas y marginadas. Son considerados, según las culturas, protectores sagrados o heraldos de desgracias. Están en el corazón de siglos de tanto temor como admiración. Pero detrás de estas creencias se encuentra un mensaje más profundo. Los mitos tienen el poder de moldear nuestra percepción de la realidad. Lo que vemos y creemos está intrínsecamente conectado con las historias que nos contamos unos a otros. ¿Fue este gato negro un simple animal perdido al que se le atribuyó un simbolismo siniestro por las inseguridades de los humanos? ¿O realmente existió algo más allá de nuestra comprensión en su aparición y desaparición? Es difícil decirlo con certeza. Lo único que sabemos con claridad es que aún nos queda mucho por explorar y entender sobre la relación entre lo real y lo místico. Aquellos que presenciaron aquellas tragedias nunca olvidaron al gato. Su imagen permanece grabada en sus recuerdos y en sus leyendas. ¿Crees que solo eran rumores exagerados y miedo transformado en un mito? ¿O piensas que podría haber algo en este mundo, tangible o no, que influye en nuestras vidas de maneras misteriosas? La historia de este gato negro nos recuerda que el misterio siempre tendrá un lugar en la psique humana. Y a veces, ese misterio no necesita ser resuelto, pues es el motor que impulsa nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Te atreves, entonces, a descubrir la verdad sobre lo desconocido, o prefieres dejar algo de misterio en la oscuridad?
Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. No olvides suscribirte a Archivo Desconocido para descubrir más historias inexplicables que desafían toda lógica y nos dejan con más preguntas que respuestas. Si tienes una teoría o conoces algún detalle adicional sobre este caso, déjalo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo Enigma.